Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya listos en la Universidad de la Ciénega. Están haciéndose ahorita en este momento ya las pruebas de audio para iniciar el debate. Debo decir que ambos llegaron de manera puntual, tanto el diputado Rodrigo Sánchez Cepeda, que ahí está al fondo, lo saludamos, y el licenciado Pepe Avendaño. Por cuestiones de protocolo, pues saludamos primero obviamente al diputado y hemos puesto primero el nombre del diputado. Este debate está planteado para 4 temas y con respecto a lo que viene siendo los puntos de la propuesta del INE. En cuanto inicie vamos a dejar ya el audio original. Déjame en los comentarios cómo se escucha, cómo escuchas el audio una vez que esté saliendo ya en los micrófonos y que puedas dar desde luego tu punto de vista. Este debate es para que tú te empoderes y tú te enriquezcas de esta participación democrática que pudimos de alguna manera lograr que el licenciado Pepe Avendaño lo aceptara el debate y que el reto del diputado Rodrigo pues fraguara. Y hoy, pues bueno, vamos a escuchar. Se planteó la Universidad de la Ciénega como una sede neutral y así está este tema planteado. Ya están esperando los últimos detalles. Ya estamos nosotros transmitiendo en vivo, estamos al aire. Y agradezco a todos ustedes que nos hagan el enorme favor de compartir, que nos hagan el enorme favor de compartir esta transmisión para que, pues a su vez, vayas entendiendo estas dos propuestas que se han venido manejando con respecto al INE. Vamos a tratar de ajustar un poquito más la cámara, más cerca, más de manera central. Ahí está, como se escucha, dejan los comentarios y estamos listos para iniciar. Esta es la prueba de audio 1 y vamos a dejar ya encadenado el video en vivo completamente. Así que te invitamos a compartir, ponte cómodo y disfruta de este debate el día de hoy desde la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo entre el diputado federal y el licenciado Pepe Avendaño con respecto a las reformas y las leyes secundarias del INE. Así que están en este momento, pues también la transmisión tendrá a cargo la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán en sus páginas oficiales y serán 5 minutos cada tema que estarán tocando hoy los panelistas, en este caso las propuestas y las contrapropuestas. Ya han apagado el aire acondicionado para que el audio se pueda escuchar mejor. Una vez que inicien vamos a guardar silencio y vamos a dejar este video completamente en vivo. Ya tienen ellos allá su micrófono, así que pues te invitamos a compartir. Como siempre, gracias por el favor de tu presencia. Bien, es solamente un minuto más de espera. Ya se ha guardado el silencio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos, buenos y dos, prueba. Bien, pues ya estamos en los últimos detalles. Todo está listo. Te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches el debate. Para el moderador no hay tiempo, Manuel? Es la venta. ¿Sí puedo? Sí traigo unos, Estamos esperando de qué lado. Sí, okay. Dos personas que fueron invitadas a venir, pero si no, tiene la puntualidad. Si no llegaron, ya. Ustedes nos dicen. En el caso tuyo. Ok. Si están cerca. Sí, están cerca. Okay.
Bien, pues bueno, solamente se está esperando 2 personas más de invitados correspondientes que lleguen. Este debate se ha planteado a puerta cerrada, solamente hay otro medio de comunicación aquí, así que pues bueno, vamos a escuchar y vamos a de alguna manera a ver este debate en vivo el día de hoy. Se había planteado a las 5:30, son 5:30 en punto, los ponentes llegaron puntual. Estamos ubicados en el auditorio de la UCEMICH, al cual agradecemos que nos haya compartido el sistema de internet para podértelo llevar hasta tu casa completamente en vivo. Así que vamos a ver cómo es el desenlace de este tema, de estas reformas del INE, y con 2 propuestas completamente diferentes. Así que vamos a escucharlo, te invitamos a compartir, que vayas compartiéndolo. Ya estamos a unos segundos, incluso se ha retrasado estos pequeños minutos y se espera nada más que pasen y arriben a este recinto para cerrar la puerta y para Muchas gracias. de alguna manera realizar este evento. Bien, llegó también alcanzó a llegar otro compañero de los medios y pues bueno, ya prácticamente todo listo para el inicio de este debate. Vamos a guardar silencio una vez que inicien, ya para que tú puedas estar escuchando de viva voz estas propuestas. Vamos a guardar silencio, al parecer ya van a iniciar. Ya se ha cerrado la puerta en este momento y están a la espera nada más de las personas que llegaron, que puedan tomar sus lugares. Así que opina, comparte, comenta y desde luego pues disfruta este debate entre a la izquierda de tu pantalla el diputado Rodrigo con la corbata azul, a la mano derecha de lentes con saco sin corbata el licenciado Pepe Avendaño, y al centro el moderador el licenciado Javier Rosiles Salas. Ese será el moderador, hoy por parte también de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Si me dan una señal allá atrás, entonces, ¿estaremos listos? Sí, bien, pues bueno, vamos a iniciar, vamos a guardar silencio. ¿Ya estás, Osvaldo? ¿Tú estás, Brian? ¿Listo? Ok. ¿Listo, Brian? Se los pongo. Cuento de 10 a 10. Bien, van a empezar 10 segundos ya para iniciar. Me pidieron un momentito los amigos de Stereonox. Bien, ya. ¿Ya? Perdón, ya estaban listos. Yo fui el que me equivoqué. Bien, en este momento va a iniciar. Vamos a guardar silencio y te invitamos a comentar y a compartir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Saludamos a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Es un gusto para mí el encontrarme en este día. En este ejercicio, pues hay que decirlo de muchas maneras, inédito, ¿no? Es raro, la verdad, que 2 personajes con política de pronto se pongan de acuerdo y acepten debatir, ¿no? Y a quienes nos encanta la discusión, el debate, el proponer, el plantear ideas, pues no tenemos más que congratularnos por este ejercicio que les agradezco a ambos, ¿no? Y desde luego, pues para la Universidad de la Ciénega, del Estado de Michoacán de Ocampo, o como le decimos por acá cariñosamente, la UCEMICH, es un verdadero honor, un privilegio el que nos encontremos este día aquí, pues en este ejercicio que, como he dicho, es en muchos sentidos inédito, ¿no? Entonces, bueno, pues a nombre del rector, el doctor Sergio Miguel Cedillo, que no pudo estar por cuestiones de agenda, y también desde luego a nombre de la secretaria de Planeación, la maestra Paola Canela, pues nos da mucho gusto recibirles aquí en este auditorio, ¿no? Entonces saludamos a quienes están aquí presentes,
Agradecemos desde luego a nuestros invitados que aceptaron aquí, insisto, estar con nosotros, discutiendo, abriendo ideas. Y bueno, pues la universidad no puede ser más que un espacio, ¿no?, libre, democrático, en donde cualquier persona que esté dispuesta a discutir, a dialogar sobre las ideas, no sobre las personas, sino sobre las ideas, ¿no?, pues aquí están desde luego en su casa, ¿no? Así que a nombre del rector, a nombre de la Secretaría de Planeación y a nombre del mío propio, pues les damos la más cordial bienvenida y desde luego saludamos a quienes nos están viendo y escuchando, a quienes les pedimos de una vez pues que expresen, ¿por qué no?, sus comentarios de lo que pueden estar escuchando, ¿no? También ellos esperemos que sean parte de este debate y esta discusión. Dicho esto, pues bueno, vamos a plantear las reglas muy rápidamente para comenzar y desde luego, perdón, se me estaba escapando algo muy importante, gracias a los medios, muchas gracias por estar aquí en nuestras instalaciones, siempre son bienvenidos, bienvenidas. Bueno, las reglas son las siguientes. Bueno, más que las reglas, un poco comentar cuál sería, ¿no?, la dinámica. Quiero decir que bueno, primero los presento muy rápido, estrictamente en orden alfabético. José Luis Avendaño Chávez, muchas gracias, bienvenido. Rodrigo Sánchez Cepeda, bienvenido. Y bueno, entonces ellos han acordado, junto con sus equipos, el siguiente orden, ¿vale? Ellos tendrán un mensaje inicial de 2 minutos, en el que podrán decir pues lo que a su derecho convenga, y después tendremos 4 bloques temáticos. Esas temáticas han sido también acordadas por ellos y finalmente tendrán un mensaje final de 2 minutos, ¿vale? Ese es el itinerario que les ofrecemos en esta ocasión, un poco para cuidar la manera de la neutralidad de mi parte, pues funcionaré como un moderador pasivo, ¿no?, para evitar cualquier intervención que pudiera afectar o facilitarle a alguien la respuesta, ¿no? Entonces, así lo hemos acordado, entonces pues vamos a dar inicio. Entonces, después de un volado que hicimos, ¿no?, entonces el primero en comenzar es José Luis Avendaño, así que estimado José Luis, no, perdón, me estoy equivocando, ¿verdad? Discúlpenme, el volado, yo fui el que se está volando las reglas. En el volado salió primero, bueno, se eligió que Rodrigo fueras el primero, así que en mi defensa diré que José Luis ganó el volado, ¿no?, pero José Luis decidió que empezara Rodrigo. Bueno, entonces, Rodrigo, por favor, hasta por 2 minutos, adelante. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar compartiendo este espacio que nos facilita la Universidad de la Ciénega, del Estado de Michoacán de Ocampo. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, muy agradecido con la presencia de quienes hoy nos acompañan y, por supuesto, también con los medios de comunicación que nos hacen el favor de hacer presencia aquí y difundir este ejercicio de diálogo, de discusión. Más que un debate, lo hemos compartido alguna vez con Pepe, que le digo así a José Luis desde hace algún tiempo que nos conocemos, y que tiene que ver en cómo compartimos este espacio para dialogar, para confrontar las ideas y cómo podemos construir desde las coincidencias que pudiéramos tener en el ámbito del quehacer administrativo, del que le toca hacer a él y del que me toca a mí, y por supuesto planteando nuestras diferencias ideológicas como punto de partida en una visión de país al que aspiramos, que es normal que haya estas diferencias, pero que desde el principio, incluso cuando yo estuve caminando en las calles buscando la simpatía de las personas y por supuesto su voto, ofrecí esta disposición a estar escuchando, a dialogar, a ser su voz en la Cámara de Diputados, más allá de que me gustara o no. Por supuesto, atendiendo a una mayoría que había decidido un posicionamiento de arranque de una plataforma política que se planteó. Y en ese sentido, pues muy contento de poder estar haciendo este ejercicio, como muchos otros que hemos estado haciendo a lo largo incluso del país. Encantado de estar acá. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, Rodrigo. José Luis, adelante, por favor. Gracias, pues buenas tardes. Agradecerle a la Universidad de aquí de la Ciénega, además, dicho está de paso, mi alma mater de aquí, egresamos la primera maestría en complejidad y pues nos sentimos en casa. Agradecerle a los medios de comunicación que hoy
tuvieron a bien acompañarnos, agradecerle a nuestro moderador, el doctor Javier Rosiles, y por supuesto agradecerle esta práctica democrática a nuestro diputado por el Distrito 4, Rodrigo Sánchez. Como bien lo decía, en este ejercicio democrático que hoy vamos a participar, pues tiene que visualizarse, como el planteamiento, ya lo decía él, de los dos proyectos que hoy se juegan en la política nacional, ¿no? El proyecto de la Cuarta Transformación, que viene evolucionando y que viene consigo la transformación no solamente en ámbitos de programas sociales, sino también en el ámbito de las políticas públicas que se tienen que estar implementando. Entonces, en ese ejercicio, la verdad, yo feliz también de estar acá, feliz de venir a plantear esquemas y planteamientos, ideología, corazón en lo que cada quien está realizando y sobre todo, ¿no?, que la ciudadanía se mantenga informada, que la ciudadanía se encuentre también al alcance de los planteamientos de unos y otros. Así agradecer a todos, agradecer a la universidad y pues enhorabuena por este ejercicio democrático. Gracias, José Luis. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el primer bloque temático. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden escuchar, estamos revisando la reforma electoral, puntualmente lo que es el plan B, ¿no? Después de que evidentemente hubo un plan A que no logró la mayoría calificada en las cámaras y pues derivó en un plan B. Entonces, la primera pregunta a debatir en este momento sería ¿cuánto cuesta el INE? ¿Vale? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto cuesta el INE? Entonces, estimado Rodrigo, adelante, por favor, hasta por 5 minutos. Gracias, doctor Javier. Bueno, ¿cuánto cuesta el INE? Es un costo variable dependiendo las actividades que se vayan a estar desarrollando en ese ejercicio fiscal o en ese año electoral. En el año 2021 tuvimos, estaré cerrando cifras de manera general, hubo una aportación de unos 26,000 millones de pesos, en el 2022 20,000 millones de pesos y ahora para el 2023 están autorizados solamente 14,000 millones de pesos. Habría que hacer una aclaración que hay una estimación aproximada de el 20% de este presupuesto es lo que se invierte para que las y los mexicanos tengamos una credencial para votar con fotografía como la tenemos ahora, que es, digamos, la identificación oficial. Y de verdad que estoy muy contento de que podamos debatir el de si es costoso o no, si es caro el INE o no con este monto. Y estaríamos teniendo que comparar con países que tienen circunstancias como las que tenemos en México y que respecto de la cantidad de habitantes y por supuesto también de las actividades que realiza, si solo es organizar las elecciones o tiene algunas otras actividades alternas y complementarias, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, el árbitro electoral en México. Bueno, más o menos para que se den una idea, di cifras de 3 años. Bueno, también daré cifras respecto del presupuesto aprobado de estos 2 últimos años, en los que a mí me ha tocado estar participando y debatiéndolo precisamente en la Cámara de Diputados. El año pasado se aprobó el presupuesto más alto de la historia, 2021 para 2022, era de 7,100 billones aproximadamente. Y este año estamos hablando de 8,3 billones de pesos. Si ustedes sacan un porcentaje, verán que significa aproximadamente un poquito más del 0.16% del monto total del presupuesto total de egresos de la Federación. Y por poner, por ejemplo, un caso, en este año, para 2023, los programas del bienestar, que conste, hago la aclaración, yo estoy de acuerdo en que se estén otorgando, aunque no estoy de acuerdo en las formas y en lo que se ha conseguido, pero estamos hablando de cifras. Este año están números más, números menos de los programas del bienestar.
de 600,000 millones de pesos, para que tengamos un punto de comparación. Y específicamente la Secretaría del Bienestar tiene autorizados 414,000 millones de pesos. Básicamente son los números con los que quisiera ir contrastando. Esta aprobación del Plan B respecto de si es caro el INE, cuánto cuesta el INE, quiero plantearlo porque fue el argumento base como para hacer el planteamiento de la reforma constitucional, que no pasó. Yo quisiera hacerles saber a ustedes que no pasó por la cerrazón, la arrogancia y la soberbia de quien hoy está gobernando este país y por supuesto quienes están representando en la Cámara de Diputados. Hubo un ejercicio de parlamento abierto en donde se escucharon muchas voces y se gastó una cantidad importante de dinero, pero no hubo un solo ejercicio que recogiera esas voces en una mesa de trabajo y hubiera esas conclusiones para que se aceptaran. Luego hubo una propuesta específicamente de la oposición, primero de 12 propuestas específicas con las que nos pudiéramos sentar a dialogar. Primero dijeron que estaban de acuerdo con 6, luego dijeron que estaban de acuerdo con 8, nos pusimos de acuerdo para que quedaran 10, dijeron que estaban las 10. Es una mentira, yo estuve ahí, nadie me podrá decir que no. Primero se debatió esta reforma en la Comisión de Medio Ambiente para opinión y fue específicamente la que mandó el presidente sin cambiarle una sola coma y esta opinión fue la que se mandó a la Comisión de Energía. Es decir, no es que sea caro. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues ahí están los primeros planteamientos. José Luis, adelante, por favor. Bueno, primeramente, ¿cuánto nos cuesta el INE? Pues yo creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? Pues tendríamos que verlo desde dos aristas si quisiéramos plantearlo. El primero es cuantitativamente cuánto cuesta, y ya decía el diputado una cifra, que ahora sí, el Diario Oficial de la Federación dice otra cifra, porque según el Diario Oficial de la Federación, en la Ley de Egresos se contemplan 20,221,377,571 pesos para el INE. Esto en términos cuantitativos, nada más para bajarlo a un territorio más local, ¿cuánto cuesta el INE? Por ejemplo, la Junta Local en Michoacán. En pura nómina mensualmente se llevan 15,207,000 pesos. Eso es lo que nos cuesta mantener la Junta Local en el estado de Michoacán. ¿Cuántos empleados son? 1,064. Todo pareciera pues, una simple división para saber cuánto es el sueldo de un funcionario del INE, pero no es equitativo en los salarios. Tan solo el 65 funcionarios de la Junta Local, que representan el 6%, ganan el 30% del presupuesto que llega solamente al estado de Michoacán. Por decirlo, el vocal ejecutivo de la Junta Local, David Alejandro Delgado Arroyo, gana 175,230 pesos. Eso es un agravio cuando tenemos ciudadanos en la población que gana mucho menos que eso. Es un agravio a una población que tenemos un nivel de pobreza mayúsculo derivado de un modelo económico, del modelo neoliberal que se implementó durante muchos años aquí en el país y que siguen con estas ganas de no quitarse los privilegios, ¿no? Ese en el término cuantitativo, ¿cuánto cuesta? Ahí está más o menos para que la gente se dé cuenta cuánto gana un funcionario, el presidente, vocal presidente de la Junta Local, pues más de 175,000 pesos, más que el presidente de la República. ¿Cuánto, en términos cualitativos, que es otro factor que no podemos perder de vista, cuánto nos ha costado el INE? Pues muchísimo. El proceso democrático ha costado tanto al pueblo mexicano y los muertos los pusimos a la izquierda. Los muertos lo pusimos desde este movimiento social
porque no podemos perder de vista de dónde nace el INE y con quién nace el INE. El INE nace a través del esquema de los partidos políticos tratando de darle una solución, pero al final sigue estando en manos o estaba en manos de los partidos políticos. ¿Quién define los consejeros del INE? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Entonces, desde ese planteamiento, pues podemos visualizar que cuando eran mayoría, todo era bueno, pero ahora que son minoría, ya no quieren jugar con las mismas reglas que ellos mismos pusieron durante todo el proceso de la conformación del INE. Entonces, es muy importante también recalcar lo que tiene que ver con que el INE pasó de ser un instituto sumiso a ser un instituto de oposición. Como los partidos políticos de oposición ya están moralmente derrotados, entonces tienen que ir por el instituto para poder crear una conciencia en la población y alertar de que algo estaba pasando en el INE, pero pues es evidente, los mexicanos, a cualquiera que le pregunten, ¿están de acuerdo en que ganen eso un servidor público? Te va a decir que no. A un ciudadano de pie te va a decir que no. ¿Cómo es posible que una persona que además lleva solamente 11 años trabajando para el INE se vaya a retirar con un finiquito de arriba de 9 millones de pesos? ¿Quién en su sano juicio de los que trabajamos nos levantamos, nos partimos el lomo, tenemos un finiquito por trabajar 9 años, 11 años de 9 millones de pesos? Esas son las diferencias del proyecto que podemos contrastar. Gracias. Bueno, pues como pueden ver ustedes ahí tenemos ambos planteamientos, tienen que ver con los sueldos, tienen que ver con cuánto cuesta el funcionamiento propiamente del INE, y yo debería decir que también hay que considerar en ese presupuesto pues lo que se da de los partidos políticos, ¿no? Que a lo mejor habría que distinguir y que también se considera ahí. Pero bueno, yo soy un humilde moderador, así que Rodrigo, adelante, 3 minutos de réplica, por favor. Gracias. Aquí habrá que hacerle una aclaración a José en este caso. Di la cifra porque 6,000 millones de pesos corresponden a las prerrogativas que tienen los partidos políticos y esa parte pues, no es atribuible al funcionamiento del INE. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las reglas del juego, del árbitro electoral, llegaron al estatus en el que hoy están a partir de una lucha de la oposición, en donde estuvimos juntos trabajando para que se hicieran estas reglas, se crearan estas reglas del juego. Y bueno, acabas de decirlo, ahora ya no les gustaron, están en el gobierno y entonces ahora habrá que cambiar las reglas del juego. Cuando se es gobierno, se está para cumplir la ley y hacerla cumplir. Y no como ha dicho el presidente, que a él no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y estamos hablando de cifras, cuantitativamente, quisiera hacer también una referencia, estamos hablando de 14,000 millones de pesos, que es mucho, y que estamos de acuerdo que todas las dependencias y todas las leyes son sujetas a adecuaciones. Por supuesto que queremos hacer un INE menos robusto, más barato, pero la posición del presidente y de los diputados oficialistas ha sido siempre de obedecer a ciegas lo que manda el presidente. Un ejemplo, la reforma constitucional que no se aprobó, inmediatamente después manda 6 leyes, 5 para reformarse y una nueva. Alrededor de las 11 de la mañana llegó a la Cámara de Diputados, un martes. A la 1 de la tarde ya habíamos iniciado el proceso. Contra toda la lógica del procedimiento legislativo, obviaron el procedimiento de enviarlo a comisiones para revisión y pasó de inmediato al Pleno para votación. ¿Ustedes creen que iban a leer 6 leyes? Ni siquiera las conocían, no conocían su profundidad, Pepe. Son 100 modificaciones que el Senado le enmienda la plana a la Cámara de Diputados luego que se la regresa. Estuvo aprobada al día siguiente en la madrugada
sin haberla leído. No le cambiaron una sola coma a la propuesta que envió el presidente de la República y así la aprobaron, sin revisar las implicaciones técnicas, jurídicas ni económicas. No, así no puedes aprobar, no puedes sumarte a intentar conocer cuáles son las coincidencias en 6 leyes trascendentes para el quehacer electoral y de la democracia, de la defensa de la democracia en este país. Gracias. José Luis, tu réplica, por favor. Gracias. Solamente marcar ahí, por ejemplo, cuando dicen que ganamos, sí se ganaron y se logró por la activación de más de 30 millones de personas que votaron por un proyecto. No fue el INE. El INE ya nos había demostrado en 2006 que es bueno para ser árbitro parcial hacia un solo lado, ¿no? Y es parte de lo que decíamos nosotros, que cualitativamente ha dañado mucho al pueblo de México, ¿no? El árbitro contrató en aquel momento al cuñado del candidato por Acción Nacional de Felipe Calderón, que fue presidente y que fue el que vino a implementar un narcoestado en este país. Así de sencillo está el asunto y por eso había que reformar al árbitro. Pero además de eso, déjenme comentarles que si bien es cierto que dentro del presupuesto el recurso total que lo estamos planteando nosotros de los 20,000 millones y que los partidos políticos van contemplados ahí sus prerrogativas, pues era parte de la gran reforma estructural que se estaba planteando, que los partidos no recibieran ningún parte de prerrogativas solamente en cuestiones de promoción en tiempos de campaña y que todo el demás tiempo subsistiera con las aportaciones de los militantes y no lo quisieron. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos algunas situaciones, también dentro de la plataforma real de la reforma matriz que se quería realizar, pues estaba la eliminación, por ejemplo, de los plurinominales, que también ganan sin hacer mucho por este país y además son los que toman las determinaciones en sus bancadas, no van a una contienda electoral, pero son los que marcan la línea. Entonces, desde esa perspectiva, teníamos que estar cambiándolos, ¿no? Habla de la urgencia con la que se reformó las 5 leyes y se aprobó una más, pero pues se les olvida la memoria, no sé, de verdad, carecen de memoria porque así mismo fue, tienen el récord Guinness de aprobar reformas en la reforma energética. Cuando llegó la reforma energética, los congresos locales, hubo uno, creo que 20 minutos tardó en aprobar una reforma. Y es que la reforma tiene que ver con un proyecto de nación. Y entonces nuestros legisladores conocen el proyecto alternativo de nación. Entonces, al momento de votar, votan por un proyecto, no a diferencia de votar todo en contra solamente porque es parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y que con eso ya es una línea que todo tiene que estar mal y todo tienen que estar votando en contra de la oposición. Gracias, José Luis. Bueno, entonces, si les parece bien y de acuerdo al esquema que les mostraba, en esta ocasión empezaría José Luis para que esté equilibrado en términos de quién cierra. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, en este caso, le comento a nuestra audiencia que el segundo tema sería, pues, respecto de la nueva estructura del INE, ¿no? Evidentemente, el Plan B tiene que ver con una serie de cambios muy importantes a la estructura del INE y escucharemos ahora, pues, cuáles son los posicionamientos de José Luis y de Rodrigo al respecto, ¿no? Entonces, José Luis, adelante, por favor. Gracias. Bueno, tomando en cuenta que el Plan B busca ajustar la institución a una política de austeridad, por eso se implementa una política también o una reforma a la estructura del INE, que en muchos casos puede ser hasta duplicada las funciones de tanto del INE como del OPLE, por ejemplo. Tenemos personajes en el estado de Michoacán, por ejemplo, en la Junta Local, con un vocal de organización y un vocal de organización de lo que antes era el IEM o ahora el OPLE. Entonces, en algunos momentos hay esa duplicidad de trabajo, ¿no? Que las juntas no operen o que no se tenga que estar pagando a todo un esquema
de estas juntas cuando no hay requerimiento de que estén operando, fuera de las actividades que ya se tienen y que tenemos que decirlo con mucha claridad, porque era hasta de risa escuchar que íbamos a quitar las credenciales del lector. Jamás en ninguna parte se planteó el quitar las credenciales del lector. ¿Y por qué? Porque venían las afectaciones, sí, a ajustar el presupuesto a una política de austeridad, ¿no? Entonces, la reforma que viene dando la estructura de la Junta y el manejo de los recursos, alcanzaríamos, o se está pronosticando que pudiera alcanzarse un ahorro mayor a los 3,000 millones de pesos solamente en el funcionamiento del INE con esta nueva estructura, ¿no? Entonces, esos ahorros, que dicho está de paso, tenemos que estar aplicando porque son necesarios para poder implementar ese dinero en algunas otras situaciones que ameritan mayor situación. Yo quisiera hacer algunos planteamientos, no solamente regresando, tratando de conjugar lo de la pregunta anterior, cuánto cuesta y por qué es necesario reducir la ejecución de la estructura del INE, porque, por ejemplo, el INE gasta más, o pensaba gastar más este año que la Fiscalía General de la República, por ejemplo. Entonces, en un contrapeso de saber qué es mejor o qué funciona más, pues le estamos dedicando menos a la impartición de justicia o a la procuración de justicia que al tema electoral, que al final, voy a hacer un comentario, a lo mejor puede ser algo simplista, pero que al final quien hace las elecciones siempre recae en los ciudadanos. Quien cuenta los votos son los ciudadanos, quien defiende las elecciones son los ciudadanos, y no es el órgano burocrático que está allá y que tiene el ayudante del ayudante a no hacer nada. Eso es de verdad importante que podamos estarlos conociendo de cómo va a funcionar hoy el esquema de las nuevas juntas, si así lo podemos llamar, y de la nueva estructura que se está haciendo y de la implementación, algo importante, es de la implementación de la Comisión de Administración dentro del órgano institucional como es el INE, esta nueva implementación de este consejo que les va a cuidar la mano a la cúpula del poder dentro del INE, a Lorenzo Córdoba y al consejero Ciro Murayama, y igual que al Jacobo, Edmundo Jacobo, que tenían ahí su caja chica. Es impresionante ver en qué gastaban el dinero. Yo invito a la ciudadanía que puedan verificar, por ejemplo, que gastaban más de 5 millones de pesos en café y en té y en galletitas para sus reuniones. Imagínense esa cantidad, y hablo de la Junta estatal, ¿no? Entonces, esa cantidad en tema de elecciones, pues creo que pudiéramos utilizar el dinero en otra situación que estarle dando galletitas y café a los funcionarios del INE que no trabajan. Muchos, la gran mayoría de los que hacen que el INE sea una realidad, tienen salarios muy por debajo de lo que tendría que ser la media si lo hacemos en la división normal, ¿no? Entonces, creo que necesitamos reajustar esa estructura y eso es lo que se está garantizando. Gracias. Rodrigo, pues tu opinión sobre la nueva estructura del INE, por favor. Gracias. Voy a iniciar retomando todavía algunos comentarios del punto anterior, porque Pepe hablaba de los plurinominales. Parece que no leyó cuál fue la propuesta de la reforma constitucional propuesta por el presidente. Miente cuando dice que quiere que desaparezcan los plurinominales. Se pretendía que desaparecieran los de mayoría y que hubiera 300 plurinominales, y pueden revisar la propuesta, ahí está. Está claramente, y entonces, bueno, podrán decirle de cualquier nombre, pero ustedes podrán revisarlo. Y respecto de querer asumir que porque
pretendes aprobar o apoyar un proyecto en nación, no tiene que ver con que en la particularidad de una ley, una tontería que se vaya a aprobar, porque alguien lo dice, tendrás que ciegamente aprobar o levantar la mano porque te dicen, como si fueras un empleado. Eso es en donde no estamos de acuerdo. Hay muchas coincidencias. Pepe, yo estoy en 3 comisiones que hay y participan integrantes de todos los partidos y hemos sacado modificaciones y reformas muy importantes y nos hemos puesto de acuerdo. Hay coincidencias, pero cuando hay la disposición de escucharnos y trabajar en ellas para construir un producto legislativo que resuelva los problemas de la gente, más allá de los temas político-ideológicos. Y no es así. De verdad, yo estoy en Cámara de Diputados, estoy ahí, asisto. Después de que se rechazó la reforma eléctrica, que tú fue el que lo acabas de citar, mandan de inmediato la famosa ley minera, que era el tema del litio, que por cierto lo aprobaron también dispensando los trámites, aprobándola al vapor, 338 páginas que no leyeron y las aprobaron en 2 horas. Evidenciada la cerrazón, la arrogancia y la soberbia de un grupo de personas que estaban en la oposición, tenían una visión y construyeron con una lucha instituciones para que fueran contrapesos del gobierno y equilibrar precisamente con la presencia ciudadana. Como bien lo dijiste, es un ejercicio que está revisado y operado, por supuesto, por la ciudadanía, las elecciones, pero en el caso nuestro está organizado y capacitado por un árbitro electoral y que pues antes estaba directamente dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, vamos a hablar del tema precisamente de las estructuras. Esta nueva propuesta antes estaba constituida la estructura del Instituto Nacional Electoral con una Junta General Ejecutiva, con 32 juntas ejecutivas locales y con 300 juntas ejecutivas distritales. Estas desaparecen, prácticamente todo se cambia a una estructura. Había en las juntas distritales 5 vocales, desaparecen y entonces dejan a una persona para que esté encargada de prácticamente todo el tema que tenía a su cargo la Junta Electoral Distrital. Y esta persona estaría haciendo las veces de esos 5 funcionarios, un vocal ejecutivo, un vocal secretarial, un vocal de capacitación electoral y educación cívica, un vocal de organización electoral y un vocal de registro federal de electores, cada uno con actividades precisas, específicas, y se trabaja durante todo el año. Lo que pasa es que si decimos que va a haber personal y bajo la premisa de que en todo hay corrupción o de que es caro o de que tendremos que estar bajo esta circunstancia de austeridad republicana, pues más bien parece austericida, Pepe. Te voy a hacer la aclaración y quisiera comentar específicamente lo que dicen el artículo 33 y 61, y que tiene que ver precisamente que en los municipios o demarcaciones territoriales que contengan 2 o más distritos electorales en su ámbito territorial, habrá una oficina auxiliar. En las zonas metropolitanas que abarquen más de un distrito, habrá una oficina auxiliar. A mí me llama mucho la atención y me resulta inconcebible que en el área metropolitana del Valle de México, que hoy cuenta con 52 juntas distritales, se suponga que con una sola, sin personal, se pueda hacer el trabajo. A mí me gustaría que me explicaran, y ahí está, en la ley. La ley es la ley, no está sujeta a interpretaciones. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues en esta ocasión no diré nada para que repliques lo que tú gustes, José Luis. Sí, gracias. Pues yo creo que cómo va a funcionar, que se va a explicar, lo vamos a ver en la práctica de cómo se hacen las cosas y cómo se pueden hacer de mejor manera. Eso es claro y lo hemos demostrado no una, sino 1000 veces que las cosas se hacen y se hacen de mejor manera, se hacen de manera honesta, se hacen de manera pues con mucho corazón y muchas ganas de cambiar este país, lo hemos demostrado. Entonces yo pediría ahí paciencia, porque pronto lo vamos a demostrar que se va a poder hacer esas situaciones y se van a hacer bien.
Nada más comentarles de la reforma energética, me refería a la reforma energética del tiempo de Peña Nieto, donde la oposición también, que jugaba el juego ahí de la oposición, que hicieron su triquiñuela de que unos apoyaron la energética, otros la educativa y otros la fiscal, para parecer ahí el circo de que estaban haciendo algunas situaciones. Esa es la que tiene el récord Guinness de en 20 minutos aprobar una reforma de ese calado. Entonces, y no fue en este tiempo, sino fue y aprobado no solamente por los oficialistas en aquel momento, sino también por los partidos de oposición como Acción Nacional y algunos otros partidos que también optaron por esa situación. Déjame también apuntalar algunas situaciones de que, bueno, en el sentido de la reducción y el ejercicio democrático del que hacías mención, que bueno, que cuando hoy que estamos en gobierno ya no queremos, pues es que tenemos que reformar porque, insisto, tenemos que cambiar las cosas porque este país estaba hecho a la medida de la oligarquía, estaba hecho a la medida de los que se sentían dueños y señores de este país. Entonces, ¿tenemos que modificarlo? Sí, sí lo tenemos que modificar. Insisto, los compañeros oficialistas, si así lo queremos llamar, votan a través de un proceso y de un proyecto que ha costado muchísimo. No es un proyecto que encaminó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no. Ahí te hago la aclaración, el proyecto viene desde mucho tiempo antes de que figurara el presidente, ¿no? Desde el 88, por ejemplo, desde el 68, desde la Revolución, viene partiendo este grupo de personas progresistas, porque de ahí venimos la herencia, de esa lucha, de todas las incongruencias que se tenían y que estamos buscando mejorar la institución. Insisto, vamos a demostrar que se pueden hacer las cosas con menos personal, con personal más eficiente y con personal honesto. Gracias, José Luis. Rodrigo, adelante, tu réplica, por favor. Gracias. Mira, Pepe, no sé si hablamos del pasado o quieran que hablemos del presente. Yo me estoy refiriendo al presente y yo no tengo por qué cargar con culpas ajenas en lo que yo no tuve oportunidad de decidir. Por supuesto, coincido en que hay muchas cosas que tenemos que reformar, que tenemos que mejorar, pero que tenemos que trabajar juntos en las coincidencias. Dejemos las diferencias para después, trabajemos en ellas y resolvamos los problemas de hoy, con los funcionarios de hoy, con los diputados de hoy, que no levanten la mano solo porque les ordenan o porque crean que es el proyecto de nación. No, no es así, Pepe. Para muestra un botón, estamos hablando del costo operativo del INE de 14,000 millones de pesos adicionales a los 6,000 de las prerrogativas. Hay un boquete presupuestal de falta de comprobación, y ahí están ya los procesos, de más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Lo conoces el tema, ahí está. No se resuelve, tenemos que entrarle. ¿Dónde está Ovalle? ¿Quién era el director de Segalmex? Ya se lo llevaron a Gobernación. Y entonces, ese dicho tuyo de honestidad, pues bueno, entonces se queda en entredicho, porque parece ser que entonces ahora se trata de conjugar el verbo tapar. Yo te tapo, tú me tapas, él me tapa, nosotros nos tapamos. Y entonces yo te digo, a partir de lo que estamos haciendo ahora, tú y yo, y cómo podemos construir en este distrito, y estamos hablando, sí, de una reforma electoral en la que yo te estoy diciendo que hubo una disposición, una propuesta clara para que construyéramos juntos, con los diferentes actores nacionales, con las representaciones, un ejercicio democrático que se pretende en este ámbito de libertad y de justicia que procuramos todos para este país, o muchos en este país, y fue una tomada de pelo. Absolutamente no sirvió para nada, porque la propuesta que se pasó a votación
es la que mandó el presidente sin la posibilidad de modificarle nada, Pepe. Ese es el señalamiento, no que no existan algunas circunstancias y situaciones por las cuales tendríamos que modificar las cosas. Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero trabajemos y haya la disposición para hacerlo. Yo desde aquí te digo, nunca nos han mostrado en la Cámara de Diputados disposición para moverle absolutamente a nada. Y para muestra otro botón, en la aprobación de este pasado presupuesto, hubo más de 2,000 reservas que presentamos. Ni siquiera quisieron escuchar y someter a discusión ni una sola de ellas. Así no. Gracias. Bueno, pues ahí usted tiene la mejor opinión. Yo solamente daré un dato, digamos, duro. De hecho, pues la reforma implica el reducir 84% del servicio profesional del INE. Eso implica 1,500 personas pues que saldrían de ahí. Y entonces la discusión es interesante porque tenemos por un lado si privilegiamos el ahorro, ¿no? O privilegiamos las funciones que realiza el INE. Pero bueno, pues ahí está la opinión de ustedes, que es la que nos interesa. A ver qué nos pueden ahí comentar en los diferentes medios que nos hacen favor de transmitir. Y bueno, pues dicho esto, pasamos al tercer bloque, que le pediría entonces, siguiendo el esquema que convenimos, a Rodrigo. Vamos a hablar ahora sobre campañas, sobre gobierno, ¿no? Y el tema específico, pues bueno, es la propaganda gubernamental en tiempos electorales. Un tema que me parece que les puede interesar a todos y a todas. Bueno, entonces, Rodrigo, adelante, tu primer planteamiento, hasta por 5 minutos, por favor. Gracias. De nuevo me tomaré un poco más de tiempo precisamente abonándole a lo que tú comentabas de las juntas distritales, de las juntas locales y por supuesto de la Junta General Ejecutiva y de cómo pretenden modificarlo. Efectivamente, la gente que está capacitada profesionalmente, hay una cantidad importantísima, más de 1,600 despedidos, pero serían con esta propuesta 6,000 personas que trabajan actualmente en el INE. Y que muchos de ellos trabajan en los módulos de atención ciudadana y ellos están capacitados para hacer ese trabajo. Hay más o menos unos 900 módulos a lo largo y ancho del país y se atienden más o menos 120,000 servicios diarios en estos módulos. Bueno, no sé cómo pretendan hacerlo o no sé si va a pasar como pasó con las medicinas y con las farmacéuticas, que con estas cuestiones de ocurrencia y que, bueno, implementan un modelo sin haber pretendido siquiera implementar un proceso de transición entre lo que existía y lo nuevo para que entonces la gente no se quede sin los servicios o no se queden inoperantes las instituciones. Es así como ha estado manejando este gobierno estas propuestas, estas ocurrencias que al final nos han dejado sin el servicio médico, con un montón de problemas en todos los sentidos, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de seguridad. Entonces, pues bueno, ahí lo dejamos también para la reflexión y el análisis de las y los ciudadanos. Y en el caso de la Ley General de Comunicación Social, fue una de las que se aprobaron de inmediato y bueno, tiene que ver con la definición de lo que es la propaganda gubernamental en tiempos electorales. Y nada más quisiera leerlo para ser lo más preciso. ¿Cuál es la nueva definición de propaganda gubernamental? Y dice que es la que se realice con recursos públicos específicamente etiquetados para ese fin. Y además se establece que las manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental. La verdad es que es de verdad ridículo que estén proponiendo una ley general de comunicación social así, contrario a todo lo que decía el propio presidente cuando fue oposición. No sé si se acuerdan al de Cállate Chachalaca y aquel asunto con el presidente Fox, y que precisamente para que los funcionarios públicos no incidan en los procesos electorales y los principios de equidad que deben existir se puedan aplicar, que los funcionarios públicos no puedan participar, porque por supuesto que van a poder disponer de recursos que aunque no están etiquetados para comunicación social,
pues podrán estar incidiendo y opinando al respecto de cualquier actor político o cualquier candidato. En este caso, como ejemplo, el presidente podrá estar haciendo, digo, si hay algo parecido con la realidad, no es solo una coincidencia. Puede estar hablando de cualquier actor político en cualquier momento, incluyendo en tiempos electorales, diciendo cualquier tipo de cualidades, características, y utilizando precisamente estos recursos públicos que tendrían que estar directamente determinados solo para algunas de las actividades. Y quisiera leer cómo contraviene una disposición constitucional. Es el artículo 134 constitucional. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, solo informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Esta propuesta es inconstitucional. Gracias, Rodrigo. José Luis, sobre propaganda gubernamental en tiempos electorales, adelante, por favor. Bueno, en ese tema creo que tenemos que centrar la discusión y el meollo del por qué, ¿no? Porque estamos hablando del miedo, del temor que se tiene a través del método de comunicación que implementó el presidente de la República con todos los mexicanos, que es la mañanera. A partir de ese proceso, de la primera vez en la historia de escuchar al presidente todos los días levantarse y tener una comunicación con sus ciudadanos, pues de alguna manera afectó a los intereses de la oposición, que un día mienten y el otro día también, ¿no? Pero ahora sí que, como dice el dicho, se llevan y no se aguantan, porque ellos sí se quejan de que el presidente pueda señalar personas y los funcionarios, los representantes, sí pueden hablar del presidente e incluso hasta le pueden decir decrépito o alguna situación de ese tipo, y ahí no hay censura, ahí sí podemos hablar como queremos hablarlo, y cuando estaba la censura, pues entonces ahí sí está mal que el presidente señale a los funcionarios que están acometiendo algún tipo de atrocidad con el pueblo. Entonces, insisto, la discusión tiene que ver como 2 proyectos alternativos, 2 proyectos de nación muy elocuentes, ¿no? Y antagónicos entre sí, esos 2 proyectos, y a partir de eso también la propaganda que hoy se está abriendo a una competencia más directa y que era incluso también anteponía a la Constitución, porque ¿cómo hacían campaña los presidentes que se querían reelegir? Nunca renunciaron al cargo y ganaban dentro del ayuntamiento los propios diputados, ¿no? Hicieron campaña a través de sus sueldos y dejaban en descompetencia al ciudadano que no tenía en ese momento alguna competencia. Entonces, creo que el asunto hoy de la propaganda tendríamos que centrarlo en ese momento del miedo que da que un presidente de la República tenga la capacidad de hablarle a toda su población y que diario se estén discutiendo los temas desde en esa plataforma y se esté manifestando, porque no hay ninguna censura, porque todo el mundo habla en este país y hacia eso vamos, a que la gente tenga la oportunidad de hacerlo. O no es propaganda. También, insisto, las campañas electorales, por ejemplo, de los que van a reelección y que no se separaban del cargo
porque pues ellos decidieron que ahí no había ninguna falta, pero pues en cualquier ciudadano en su mínima lógica entendería que si yo o alguien de a pie insiste a competir en alguna situación, una presidencia municipal, una diputación, una gobernatura, bueno, una diputación, perdón, o una presidencia municipal, no hay por qué tenerle la dificultad si antes también el diputado podía competir sin separarse de su cargo. Entonces, creo que en esa situación también tenemos que apelar mucho a la libertad de expresión y a la libertad que tenemos para adjudicar esa situación. Y creo que también aquí vale la pena marcar la diferencia del por qué, porque lo decimos y lo sostenemos, y aunque parece de alguna manera impactante para ellos o a veces increíble, pues no somos iguales. No somos iguales y no hacemos, o en el caso, nosotros no pudiéramos, porque éticamente, profesionalmente, no pudiéramos estar utilizando los programas o estrategias gubernamentales para favorecer. Y ahí está claro ejemplo del 2018, que fuimos en contra de los propios programas y aún así se logra ganar la presidencia de la República. Entonces, creo que tenemos que hablar más sobre la dinámica de la libertad de expresión, sobre las limitaciones que se tienen que tener en otro tipo de aspectos y no en el aspecto de poder coartar el derecho a la libre expresión. Gracias. Bueno, pues como lo pueden detectar que nos hacen el favor de vernos, pues hay una discusión aquí en el fondo y tiene que ver, por un lado, me parece a mí, la equidad en la contienda, ¿no? En la contienda política, electoral, legítima desde luego, y también por otro lado el derecho también legítimo de expresar ideas, opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues pasemos ahora entonces a las réplicas. Por favor, Rodrigo, adelante. Gracias. Coincido, Pepe, que la discusión tiene que centrarse en lo que la ley le permite a los servidores públicos. La ley, te repito, la ley es la ley, ahí está. Y todos tenemos que respetarla. Y la principal función de quien es servidor público es hacerla cumplir, pero inmediatamente después es cumplirla él. Y precisamente bajo esos principios de los que hablabas, Javier, de imparcialidad, de equidad en la contienda, es fundamental que los servidores públicos no puedan participar en los temas de comunicación, en lo que tiene que ver con la comunicación. Y voy a poner un ejemplo específicamente de lo que está compartiendo José. Hubo un ejercicio en donde había gentes que iban a ir a votar para que se quedara o no se quedara el presidente de la República. Y bueno, aquí se decía que no había recursos para que pues, se atendiera a los campesinos en algunas cuestiones de contingencias que se pudieron estar presentando, o para arreglar carreteras, o en Tocumbo para darle continuidad ahí a un puente de manera inmediata entre Tocumbo y Cotija. Pero bueno, yo recorriendo personalmente, y tampoco me lo podrán negar, tengo las evidencias, solo recorriendo más o menos la mitad del periférico de Morelia, había más de 100 espectaculares que se quede del presidente. Entonces, bueno, a ver, pues podrán salirnos con el cuento de que pues, hubo personas que aportaron el recurso. No se ocupa más que un dedo de frente para darse cuenta de dónde salió el recurso. Y por supuesto también tenemos amigos y familiares y conocidos que estuvieron en Morelia, específicamente te lo digo de Morelia, porque las movilizaciones que les requirieron para llevar a la gente a votar, pues implicó una cantidad importante de desperdicio de recursos. Entonces, a ver, ese cuento de la honestidad, el derecho humano a la libre expresión, sin sujetarte a lo que dice la Constitución, por eso tenemos un marco normativo y por eso, desgraciadamente, para quienes hacen esta propuesta, en la Corte estará revisándose y pues ustedes saben de verdad es que cuál será el destino precisamente de este famoso Plan B. Pero más allá de eso, es muy claro que cuando se está en la oposición, se tiene una propuesta para que haya posibilidades de que haya
mesa pareja para los contendientes. Y en el caso que tú propones de si habrá que separarse o no del cargo, es de nuevo una disposición legal. Hay manera de modificarlo. Trabajemos en ella. Hagamos que la contienda sea imparcial y sea equitativa. Por supuesto, hay la disposición. Gracias. José Luis, adelante, lo que gustes. Gracias. Bueno, comentar el asunto de la ley, que dice que la ley es la ley debe de cambiar, ¿no? La ley debe de estar siempre sujeta al servicio de los ciudadanos, no el ciudadano al servicio de la ley. Yo creo que esa es la percepción que tenemos que tener, ¿no? Y al resto de la ley, diputados, se han hecho los sacrificios más terribles que le han pasado a este pueblo de México, ¿sí? La matanza del 68 estuvo ordenada y está planteado que el máximo, el coronel, el comandante supremo de las fuerzas federales es el presidente de la República y no mandó a acribillar a los jóvenes. Entonces, al resto de la ley, todo lo que quieran se puede justificar, pero la ley debe de cambiar. Y es ahí en donde debe de hacerse el ejercicio democrático. Si al resto de la palabra democracia, si al resto de decir que tenemos que hacer ejercicios democráticos, en ese sentido yo haría una propuesta, diputado. ¿Por qué no lo vimos en el distrito haciendo un ejercicio democrático donde la gente pudiera participar si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con el plan B o con la reforma? No, hablaba de levantadedos y hay algunos que estaban en otra situación, ¿no? En ese sentido, aquí hay 2 diputados por este distrito, aunque el otro es diputado plurinominal, pero tenemos 2 diputados, ¿no? Y la verdad es que si se hizo, no supimos dónde se estaba haciendo la discusión en términos locales para que la población pudiera ir a hacer, manifestar su opinión sobre esa situación. 2, en el ejercicio que usted maneja de la consulta ciudadana, déjeme decirle que mucho tuvo que ver la autoorganización de las personas para poderse mover al otro lado. Aunque le parezca imposible, yo vengo de un movimiento donde aquí podemos dar testimonio de que nosotros pagábamos nuestro transporte para ir a defender la elección del 2006, la elección del 2012, porque no teníamos recursos federales. Esa es la parte que no logran entender, porque la gente puede lograrse. ¿Y por qué se tuvo que movilizar? Porque reducieron a más del 60% las casillas. No había casillas porque no hubo presupuesto, porque el INE no le alcanzó para hacer una consulta como realmente se necesitaba para que la gente pudiera hacerlo. Y además, pues era un ejercicio democrático que el presidente se pusiera el escrutinio público. Gracias. Bueno, pues es así como terminamos este tercer bloque. Empezaremos con el cuarto. Y por acá, bueno, en los comentarios hay varios interesantes. Y uno es que, bueno, pues ¿por qué estamos discutiendo esto, no? Yo quisiera decir que, bueno, pues hay que dar un dato que también es de hecho, como los que yo solo estoy dando, para no intervenir tanto, ¿verdad? Que es, pues bueno, seguramente tendremos la reforma electoral más impugnada de la historia en el Poder Judicial. Eso me parece que es un dato en el que creo que ahí estaremos de acuerdo los tres, ¿no? Por los alcances que tiene, por la manera en que va a cambiar la manera de estructurar diferentes instituciones y lo que tiene que ver, pues, con los procesos electorales, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que por eso, es decir, todavía no hay un proceso, ¿no? Estamos en proceso todavía y habrá que ver qué es lo que pasa y, pues bueno, una manera de estar en eso es informar, y aquí tenemos pues a 2 protagonistas importantes y ese es el valor que tiene el ejercicio, ¿no? Bueno, pues no digo más y entonces empezamos el último bloque, el cuarto bloque, que nuestros invitados han decidido que el tema sea capacidad sancionadora del INE. Entonces, conforme al esquema, insisto, empezamos en esta ocasión con José Luis, por favor, hasta por 5 minutos para tu primer planteamiento. Adelante. Bien, en tema, lo primero que tenemos que puntualizar en este asunto es que el INE no puede jugarla a ser un poder
de la federación. Eso es lo primero y tendríamos que estar validando esa situación porque el INE, como está en la actualidad y a partir de que no se pudo hacer la reforma de gran calado que se tenía planteada, pues tenemos que tratar de remediar con lo que tenemos la posibilidad de que el INE sea imparcial. Porque la parcialidad del INE está dicha, está confrontada, está más que evidente que ellos han tomado ya un rumbo, un lado de la moneda y han optado por ser parte de la oposición y es naturalmente concebible, pues porque de ahí vienen, ellos nacen y son apoyados por ellos mismos, por la oposición, insisto, porque los partidos políticos han perdido credibilidad y entonces tienen que optar por utilizar al instituto para poder hacer el tema de aglutinar a más personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, el INE no podría jugar como un poder más de la federación y además tendríamos que bajar efectivamente las capacidades sancionadoras del INE porque ya nos quedó claro que el INE es tan obvio en su situación y tratando de eliminar esa obviedad, pues es que nace esta reforma, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque pues dice el diputado, para muestra un botón en la elección del 2021, por 17,000 pesos, que al rezo de la ley no se comprobó, le quitaron la candidatura y la participación a 2 contendientes del movimiento que nosotros representamos. Sí, pero es evidente que cuando hay un sobregiro de las campañas, el INE no actuaba, o yo no sé dónde estaba el INE, porque es evidente, quienes vivimos en una población nos damos cuenta que gastan mucho más de lo que está permitido en una contienda electoral. Y además hacen sus situaciones de tal manera que presentan que gastaron 15,000 pesos cuando pues en realidad lo veíamos, gastan millonadas en una campaña electoral. Entonces, esa imparcialidad del INE tendría que quitársele su capacidad sancionadora porque estamos en una situación donde hay 3 poderes que tienen que definir eso y quien le tocaría definitivamente poder quitar los derechos políticos electorales de una persona tendría que ser el tribunal y no tendría que ser el INE. Para muestra, pues hace 2 sexenios, pues también aquí vimos esa situación, ¿no? Bueno, en el 2012 la elección de Peña Nieto, pues fue una elección comprada, fue una elección de excesos y no vimos al INE mínimamente sancionando por el exceso de gastos de campaña. Entonces, pues si no lo hace, pero por 17,000 pesos sí lo intenta hacer, y lo pongo como ejemplo, porque después vayan a querer utilizar el ejemplo como para referir que es una venganza hacia el INE, y no es así, es un simple ejemplo de cuando la parcialidad del INE se manifiesta hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la reforma tiene que ver también en que el tribunal, electoral pueda ejercer los alcances de definir candidaturas o quitar candidaturas y no como lo venía haciendo directamente el INE. Bueno, yo me quedo hasta ahí en esta participación. Excelente, muchas gracias. Rodrigo, hasta por 5 minutos, por favor. Gracias. Bueno, ahí efectivamente estamos viendo una visión totalmente diferente al planteamiento que he hecho yo aquí enfrente de ustedes respecto de cómo podemos construir acuerdos. Por supuesto que hay excesos, por supuesto que hay posibilidades de modificar todas las leyes y todos los órganos autónomos y todas las instituciones del gobierno, por supuesto que es así. Pero cuando hay disposición, Pepe, la muestra ha sido de arrogancia, de soberbia y de cerrazón
de manera permanente. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, pensé que con la nueva conformación, ya que no se tenía la mayoría calificada y el presidente pretendía reformas constitucionales de gran calado y de una gran importancia para el país, había la posibilidad de construir acuerdos, de entablar el diálogo. No ha habido una sola vez, Pepe, que nos hayan querido recibir. Jamás ninguno de los actores, específicamente el presidente o el secretario de gobierno. Se había establecido una ruta y por supuesto se rompió, y no fue por nuestra parte. Eso sí quiero que les quede claro a todos quienes nos escuchan. Ha habido la disposición y la voluntad de construir, y cuando la oposición, en este caso el grupo parlamentario del PAN al que pertenezco, ha dicho que no a algo, hemos presentado una propuesta, una alternativa a la propuesta oficialista. Ni siquiera nos han dado la oportunidad de escucharla. No han aceptado siquiera que se discuta en comisiones y mucho menos en el Pleno. Entonces, esta posición, digamos, de pretender ponerse como quienes pretenden construir, no es así, Pepe. Probablemente tú quieras hacerlo así, pero quienes son los actores políticos en los diferentes ámbitos de los diferentes poderes, no ha sido así. Y un caso es precisamente el tema de Yasmín Esquivel, que se modifica una ley específica para que ella pudiera ser ministra presidente. Cuando se hace el cambio de la ley, bueno, sale todo este chisme de su tesis, del plagio de la tesis, pero bueno, es como el cambio de la ley, y no es porque a rajatabla tenga que aplicarse. Y el ejemplo que tú pones es, hay muchísimos, no solo en México, sino en el mundo. Y ahora regresaré rápidamente también a este tema, pero sí quiero que quede claro que en muchos lugares, específicamente en los países desarrollados, han logrado una democracia que atienda los problemas y los pueda resolver, precisamente porque han construido desde las diferencias, han estado escuchándose y se han sumado. Algunos de estos países han tenido que estar al borde de la extinción, de desaparecer por sus enemigos, y fue por lo que tuvieron que unirse. Ojalá que no nos pase aquí así. Hay la posibilidad de construir. Yo estoy participando con muchos integrantes de diferentes grupos parlamentarios, en las diferentes comisiones, en los grupos de amistad, y hay posibilidades de construir. No hay malos y buenos. Hay personas que tienen una visión diferente y una aspiración desde un punto de vista diferente, pero pretendemos cosas buenas para el país, resolver los problemas y ponernos a trabajar. Hemos estado con la mano estirada y dispuestas a atenderlas, a trabajar juntos, y no ha sido tomada la posibilidad. En el caso de la capacidad sancionadora del INE, pues por supuesto le han quitado toda esta posibilidad de sancionar. ¿Por qué? Porque lo dejaron. La reforma establece que en ningún caso se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía, derivado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales. Es decir, no habrá ninguna causal para que se suspenda la posibilidad de que alguien pueda ser candidato o precandidato si no es porque tenga un procedimiento penal en curso. No hay ninguna otra motivo para que pueda quitársele sus derechos. Y no es así. La ley establecía antes del Plan B otras disposiciones, específicamente los temas de violencia política de género o los presuntos violadores o acosadores de mujeres. Gracias. Bueno, pues pasamos a las réplicas. José Luis, adelante, por favor. Sí, bueno, ya lo manifestaba el diputado y creo que en eso coincidimos, en el asunto de que la comisión sancionadora, bueno, la facultad sancionadora del INE, pues quedó ya sin posibilidad de ejecutar, ¿no? Y creo que tiene que ver también en ese sentido de la participación en la libertad de los ciudadanos, pues porque
De verdad era muy eminente y no aquí, sino muchos casos donde el INE participaba y el INE decidía quién sí y quién no, si no hubiera un proceso penal. Y creo que en el proceso penal, pues si hay alguien sentenciado por violación, pues inmediatamente no va a poder ser candidato, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos asumirlo ahí, esa situación, pero yo quisiera regresar un poquito también a algunos puntos que antes de que nos termine el tiempo, que por ejemplo teníamos que ver como a modo de conclusión, aparte tenemos 2 minutos, si mal no recuerdo, pero quisiera ir adelantando, que bueno, como le decíamos, el INE no es un poder y se tomó atribuciones de sancionar y quitar candidaturas y con ello violentó los derechos políticos electorales de las personas y ese antecedente tiene que marcarse para que no vuelva a suceder, ¿no? Dentro de esta misma movimiento, de esta misma reforma, la nueva estructura que se están planteando en el INE garantiza una mejor implementación y eficiencia de los recursos y creo que a ese rezo de la democracia, a ese rezo de la ley, tenemos que ser muy claros, pues porque yo a veces, y no estoy en el Parlamento, que a lo mejor desconozco algunas situaciones, quiero decirlo, pero como simple ciudadano me nacen algunas dudas, o sea, nacen diciendo o rezan algún artículo y resulta pues que en la vida se ve otra situación, ¿no? Por ejemplo, pues cómo es posible que Lorenzo Córdoba tenga 11 años cuando la ley, la Constitución dice que solamente 9 años, ¿sí? Y se mantuvo ahí porque fue el cambio del IFE al INE. Utilizaron la ley para violentar lo ética y lo moral de la política. ¿Cómo es posible que Edmundo Jacobo se desempeña como secretario ejecutivo desde junio del 2018 y solamente por 6 años es ese encargo y a la fecha siga siendo secretario ejecutivo gracias al rezo de las leyes? Es evidente que las leyes tienen que cambiar y que por eso se está modificando el instituto porque no podemos seguir con este tipo de situaciones y con estos arpones al frente, ¿no? Gracias, José Luis. Rodrigo, adelante, por favor. Bien, pues de nuevo no sé si sea el desconocimiento precisamente de los procedimientos. Hay la disposición para que trabajemos y disgreguemos precisamente estas reformas de gran calado, pero no ha sido la tónica, Pepe. Yo estoy ahí y no ha sido así. Hay posibilidades de cambiar las cosas, pero no hay la disposición. Es así pretende el presidente de la República y no le podemos cambiar una sola coma. Y yo creo que desconoces, en el caso del secretario ejecutivo, tiene la posibilidad de un periodo de reelección. Entonces, tiene la posibilidad de que sean los 12 años. ¿Y no te parece que precisamente con el objeto específico de que Edmundo Jacobo no pueda continuar en su encargo, le hacemos un artículo exprofeso? No es así la ley, no es individualizada, la ley es una ley general. Y esos son los graves errores de revanchismo, de venganza, que en muchas y en evidentes ocasiones lo han mostrado directamente ahí. Y bueno, en el caso precisamente de la capacidad sancionadora del INE, hay una cuestión adicional. Está específico que podrán ser fiscalizados solo los procesos electorales y de participación o consulta ciudadana, así como actividades ordinarias del sistema de partidos políticos, quitando la posibilidad de fiscalizar el de revocación de mandato u otros no previstos en la legislación. Digo, habría que preguntar por qué si lo que queremos es transparentar los procesos democráticos en el país, tengamos que quitarlos. Bueno, pues sinceramente pues no veo por qué, si hay esta disposición a transitar a estos procesos de los que hemos estado hablando y que cada quien desde nuestra trinchera hemos buscado conseguir estos ideales de justicia, de democracia y de libertad, con una visión diferente de la otra, pero yo les digo específicamente, y quiero poner también igual un ejemplo,
En el caso de la vivienda, nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas. Se pudieron poner de acuerdo en la ONU Habitat y hay una directriz clara de cómo tendrá que ser la vivienda a nivel internacional, más allá de los temas ideológicos. Llegará un gobierno de un tipo y llegará otro, pero la directriz es clara, única. Precisamente por eso luego no funcionan los planes de mediano y largo plazo que tendría que haber en este país para conseguir desarrollo, igualdad y que la brecha precisamente de desigualdad se vaya cerrando en este país. Gracias. Bueno, pues así como llegamos al final de los bloques y entonces pues en acuerdo solamente tendremos ahora un último mensaje de cierre, lo que ustedes gusten, hasta por 2 minutos. Empezamos según el acuerdo. José Luis, adelante, por favor. Gracias. Bueno, agradecerle infinitamente a la Universidad Michoacana por el espacio que nos está brindando, agradecerle al diputado que se dé en este ejercicio de estar acá, digno de reconocer también esa situación, porque pareciera que no está en esa disyuntiva, pero hoy nos deja claro que estamos construyendo a través del diálogo algunas situaciones, ¿no? Quisiera precisar algunas situaciones a modo de conclusión. Bueno, nada más retomar el tema rápido de Edmundo Jacobo, donde decía que, bueno, una simple resta, suma aritmética nos tiene que decir que si bien en el 2018, en el 2020 tendría que haber quedado, ya no tendría que ser funcionario, era evidente, pero bueno, utilizaron la plataforma Leguleide para poder ingresar y dejarlo otro sexenio más a partir de esas situaciones. Y la reelección, ahora sí como diría en el comercial, y la reelección, o sea, sí hubo reelección y hay otra reelección. Entonces, no fue exprofeso a eso, no es directamente contra Edmundo, es directamente contra las formas en cómo hacen las cosas, en cómo se agandallan el recurso, ¿no? O sea, hay que mejorar y cambiar esas situaciones. Y ya nada más para cerrar los 30 segundos, qué bueno que da un ejemplo donde sí se pusieron de acuerdo en el tema de vivienda, ¿no? Entonces sí hay la oportunidad de ponerse de acuerdo con los legisladores oficialistas que así los han llamado. Y para cerrar, bueno, creo que esta discusión tiene que ver con ese ejemplo de los dos proyectos de nación antagónicos, el proyecto actual que representa la cuarta transformación, de la austeridad, de la distribución del dinero y el que representa el retroceso de la oligarquía, de la mafia del poder. Claro que defienden el INE porque el INE los defendió a ustedes y bueno, ahí me quedo. Gracias. Gracias. Rodrigo, adelante, por favor. Bueno, nuevamente pues agradecer a la universidad y a todos ustedes la presencia hoy aquí, la oportunidad de dialogar y de poner sobre la mesa estas diferentes visiones y aspiraciones. Específicamente cuando haces el comentario, Pepe, respecto del ofrecimiento de ser la voz de quienes están en el distrito, yo presenté cuando caminé por todo el distrito y lo recorrí, el municipio en el que menos estuve fue 9 veces y presenté una plataforma política de la cual yo partí y era específicamente no creer en alguien que le señala a los jóvenes que con 200 pesos alcanza, que si aspiran a tener más de un par de zapatos son aspiracionistas y egoístas. Específicamente, no estoy de acuerdo con una posición como esa, que si el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo y además es traidor a la patria. Las posiciones radicales como esas nunca han dado buenos resultados y ahí está la historia de la civilización humana. Por otro lado, esa plataforma ha sido respetada y este ejercicio es muestra de ello. Seguiré siempre con toda la disposición. Aquí hay con quien yo personalmente hice ofrecimientos a través de diferentes medios de comunicación, de discutir los temas de coyuntura, los que estaban en su momento, con quien fuera, en un espacio como este, Pepe. Siempre ha habido la disposición y la va a seguir habiendo. Por supuesto, y desde aquí hay un compromiso, también aquí estuvimos en un debate con quienes fueron candidatos a la Diputación Federal, para que su voz y sus propuestas también estuvieran allá.
Yo desde aquí les hago un ofrecimiento para que hagamos un ejercicio como este y, por supuesto, escucharles y construir una propuesta para que esté también allá. Gracias. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecer muchísimo la presencia, lo digo en estricto orden alfabético. José Luis, muchas gracias, por apellidos, claro. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, pues la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la UCEMIC, les agradece mucho su presencia. Bien, amigos, pues bueno, es así como termina ya el debate hoy en la Universidad de la Ciénega. Como siempre lo decimos, el mejor opinión es la tuya, y desde luego, pues el medio que se refiere Rodrigo, pues es tu servidor, donde aquí se dio este tema hoy de este ejercicio participativo para que tú pudieras estar empoderado y tú pudieras saber cómo está este tema de la reforma. Así que saludos a todos desde Jiquilpan, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores. Hoy ya la foto oficial ahí para la UCEMIC, y desde luego esto es lo que se dio en esta universidad, estos dos temas. Así que dos ideales, dos formas de gobernar el país. Saludos a todos, ayúdame a compartir, Carlos Flores, activa la campanita de notificaciones, síguenos en YouTube, síguenos en TikTok, síguenos en Instagram y sobre todo aquí en Facebook. Saludos, vámonos, hasta la próxima.